sencillo y es la siguiente. ¿Cuándo creéis que surgió el español? Ay, ¿te puedo responder? Sí. Más o menos. En los monasterios, no, a partir del latín vulgar. Pero quiero decir, en ese momento, en la Edad Media, en cuando se pasó de un latín vulgar del pueblo y las primeras transcripciones se ven en las notas al margen de los monasterios, no sé, corporales. ¿Quieres decir algo antes? Antes de eso, no, porque estaban aquí. Lo que decía es que yo no tengo entendido las primeras inscripciones que hay en español son los apuntes de los monasterios que hacían los copistas, porque a veces no se enteraban muy bien de lo que tenían escrito y lo pasaban al lado. Generalmente la historia del idioma español se suele remontar al periodo prerromano, ya que es probable que las lenguas prerromanas influyeran de alguna manera en el desarrollo del latín hispánico, siendo este último el que posteriormente conferiría las lenguas romances peninsulares. Como ya sabemos, los romanos estuvieron de la península en torno al siglo III a.C. y nos dejaron un legado histórico y cultural muy importante con su lengua, el latín. Pero previamente, antes de su llegada, la península era un mosaico de lenguas entre las que se encuentran de dos tipos. Las lenguas documentadas, que son aquellas de las que tenemos una constancia directa histórica sobre ellas a través de restos que se han encontrado, por lo tanto podemos conocerlas de alguna manera o de otra con cierta seguridad, pero de una manera más limitada. Y luego están las lenguas supuestas, de las que no se sabe con total seguridad cómo eran estas, pero sí que se piensa que efectivamente han existido, lo que pasa es que aún no han sido encontradas. Dentro de las lenguas documentadas hay dos tipos, las lenguas extrapeninsulares, que son el fenicio y el griego. Como ya sabemos, los fenicios procedían del actual Líbano y los griegos de la antigua Grecia. Y las lenguas panhispánicas, que son el ibérico, el celtíbero, el lusitano, y una lengua no del todo documentada que se suele escribir al mundo tarteso y tibetano. Pero ya sabemos que los tartesos estuvieron aquí, pero no sabemos ni qué hicieron ni cómo desaparecieron. En cuanto a las lenguas extrapeninsulares, se encuentran los fenicios, de cuya constancia tenemos alrededor del siglo IX a.C. Ahí tenemos una imagen sobre cómo era el alfabeto, y algunas se situaron en torno a la zona del sureste de España, en Málaga, en Cádiz, aquí que algunas acuñaciones son como por ejemplo Gales, Cádiz, Málaga, y ese término que se le asigna el Ibiza o Ibiza. En cuanto a los griegos, tenemos constancia de ellos a partir en torno a la zona de actual Cataluña, en el norte, siendo los términos de Empúries, el denominado puerto del comercio, y Rosas, algunos de las ciudades griegas más importantes por el carácter comercial que ejercieron en la península. En cuanto a las lenguas panhispánicas, están los íberos, que es la lengua mejor documentada, pues de ella es de la que más escritos se posee, pero es la lengua peor conocida, no se conoce exactamente muy bien porque poseía tres sistemas gráficos diferentes con dos semisilabarios. Un semisilabario es una agrupación entre una consonante y una vocal para formar una sílaba, como por ejemplo ba, be, bo, bu. Poseía 5 vocales, a, e, i, o, u, y un alfabeto, ahí representado en esa imagen, pero era bastante compleja. Aquí tenéis un ejemplo de cómo era más o menos el ibérico, como por ejemplo el año sareño. De ahí que no sea del todo conocida, de su complejidad. Hay algunas palabras de probable origen ibérico, que son las que están aquí escritas, y otras que han sido incorporadas al latín. Pero el origen es ibérico, como por ejemplo plomo. Hay algunas palabras que incluso los propios romanos en su tiempo las identificaban como ibéricas, como lanza o arroyo, por las que no sean. Los celtíberos es la lengua de la que menos documentos se poseen, pero es la mejor conocida, debido a que poseían un semisilabario y un alfabeto latino, con 5 vocales. Algunas acuñaciones ibéricas es tocametan, que es el décimo, el diezmo, el impuesto que se pagaba a la iglesia, o socubitique, que es egois, que significa cosa. Algunas palabras de probable origen céltico es, por ejemplo, berrueco, páramo, etc. Incluso algunas parecen propiamente latinas, pero no lo son. Como ya he dicho, el alfabeto era latino, entonces lo parecen, pero en realidad no lo son célticos, como poquito. Algunas palabras también se incorporan al latín desde las lenguas célticas no peninsulares, puesto que ya sabemos que los celtas procedían del norte de Europa, y
y formaron en sí una comunidad bastante compleja. Entonces era muy diversa, entonces se incorporaron al español con otras y luego a las lenguas romances, como por ejemplo camisa, cabaña o cervera. Los lusitanos. De los lusitanos se poseen 4 documentos, pero están escritos en la lengua latina, por lo que es difícil determinar con exactitud si son o no son lusitanos. Algunos ejemplos son, por ejemplo, Caurium, Salmántica o Bracara, que se refiere a Coria, Salamanca y Bracara. Y para concluir, existen palabras que no se han establecido con precisión dónde pertenecen, pero no se sabe con exactitud. Por ejemplo, Vega, Camorra, Gazpacho, Manteca, etc. Y finalmente, ya para concluir y doy paso a la siguiente compañera, la llegada del latín a la península se impuso de tal manera que todas estas lenguas desaparecieron prácticamente y solo va a permanecer una, que será el euskera. Y nos dejaron palabras como por ejemplo izquierda, ascua, chistera, zamarra, aquelarre, etc. Ahora vamos a centrarnos en el latín. El latín fue la lengua hablada durante la antigua Roma y que se va a seguir utilizando tanto para hablar como para escribir durante la Edad Media, moderna y contemporánea. Proviene de la zona geográfica de la península itálica, que se denomina el Lacio o Latino latín. En el siglo III a.C. se produce la romanización de la península ibérica, periodo que va a durar más o menos 2 siglos más. Durante este tiempo se produce la mezcla entre las culturas romanas y la latina. Durante este tiempo existe un extenso bilingüismo entre las lenguas prerromanas, que ya hemos hablado de ellas, y el latín. Pero a lo largo del tiempo se va a imponer el latín y estas lenguas prerromanas se van a reducir a las zonas rurales. El latín da origen a las lenguas romances y algunos ejemplos de estas lenguas son el portugués, el español, el romano y el francés. Pero centrándonos en el origen del español, es el latín vulgar. Tenemos que matizar que no existe un latín vulgar y un latín culto, sino que el latín vulgar es el latín propiamente dicho y el latín culto es el latín literario. Se cree que alrededor del 70% del vocabulario español proviene del latín. Esto es lo que he dicho, y luego aquí algunos ejemplos. Esto es el latín culto y el latín vulgar, y vemos que el latín vulgar es de donde sale el español. Como hemos dicho, el latín se extiende durante la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, y podemos dividirlo en varios periodos. El primer periodo es el arcaico, que es desde el inicio del Imperio Romano hasta la helenización de Europa. Podemos destacar autores como Plauto o Terencio. El siguiente periodo es el clásico, que aquí podemos dividir entre el latín estándar, que es el latín vulgar, y el latín literario. Destacan autores como Julio César o Cícero. El posclásico es donde el latín se empieza a diversificar, y esto es lo que originará posteriormente las lenguas romances. El tardío, en este periodo la Iglesia se centra más en el latín culto y se va alejando cada vez más del latín vulgar. Destacan autores como San Agustín. El medieval, en este periodo ya podemos hablar de las lenguas romances porque es ya cuando se van originando. El siguiente es el renacentista, que es donde los humanistas vuelven su mirada a la antigüedad clásica y el latín resurge con fuerza. Autores importantes, Petrarca y Erasmo de Rotterdam. Y por último, el científico, que es que varios autores siguen siguen escribiendo obras en latín hasta bien entrado el siglo XVIII. Destacamos autores como Newton y Kant. Zonas de influencia del latín. Podemos encontrar dos zonas de influencia. La bética, donde está el latín más culto, entre comillas, y el nivel social es más alto, y la torrecionense, que es la zona
noreste de la península ibérica, donde el latín es más vulgar, hay más dialectos y es más receptivo a los cambios. Cuando el Imperio de Occidente se integra, las provincias pierden contacto entre ellas y es aquí donde se va a originar las lenguas romanas. En el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros entran en la península. El más importante son los visigodos. Y esto nos deja muchas palabras de su lengua como barra, ropa, ganso, etc. Este latín vulgar de la península es el que va a evolucionar y va a originar el español medieval. Y el español medieval es el conjunto de variantes que se hablaban en la península ibérica entre los siglos X y XV aproximadamente. Es como una transición entre finales del latín y el principio del español medio, que lo explica mi compañero. Las primeras obras que están escritas en castellano son Novicia de Quesos, que se encuentra en León aproximadamente de los años 974 y 980, y no es propiamente castellano, sino que comienza a diferenciarse del latín vulgar, como un inicio de las lenguas protorromanas. Después las glosas silenses, que es lo que hablabais vosotros, que son anotaciones al margen, textos en latín, y pretenden explicar algunas palabras que no se entendían, como por ejemplo la que tenéis ahí, la de ignorancia non sapiendo, aparece en un texto penitencial. Después, las glosas emilianenses también son aproximadamente de los siglos X y XI y aparecen en el monasterio de Suso, en La Rioja. Mezclan el castellano, el aragonés y el riojano. Y curiosamente incluyen los primeros textos escritos en euskera que se conservan, aunque también existen unos del Imperio Romano, pero están escritos en vasco. Y la persona más importante de este periodo es Alfonso X, que como todos sabréis fue rey de Castilla durante el siglo XIII, y es tan imprescindible en la historia del español porque institucionaliza la Escuela de Traductores de Toledo y comienza a adoptar unas normas ortográficas a las que poco a poco se van adaptando las variantes del castellano. Y de esta forma comienza a haber un castellano que se llama alfonsino y todos empiezan a entenderse. Y la obra más importante es el Cantar del Mío Cid, que bueno, todos sabréis que trata sobre el caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, está escrita en el año 1200 y es de autor anónimo. Y lo último que vamos a hablar del español medieval son algunas características que son bastante curiosas, como por ejemplo el uso de la H al principio de las palabras, que se empieza a utilizar según algunas hipótesis para aumentar la imagen visual, es decir, para hacerlas más largas y como que parezcan más importantes. Después ya comenzaban a abreviar palabras como que o como ki, quitando la U del medio, que eso seguramente lo hemos hecho todos, aunque realmente no abrevia nada. Y también os habrá llamado la atención alguna vez ver escrito universidad con una V al principio, y esto es porque durante una época se alternaba el uso de la V con el uso de la U, pero después Alfonso X lo normalizó y dejó solamente el uso de la V para después de Pedro. Y lo último es una de las posibles explicaciones al seseo y al ceceo. Según algunos autores, durante la Reconquista existían muchos pueblos en la zona del sur, sobre todo en la zona de Sevilla, y cada uno hablaba una variante diferente. Entonces, para entenderse, comenzaron a simplificar el castellano. De esta forma comenzaron a confundir la S y la Z finales. A partir de ahí, esa simplificación se extendió por toda Andalucía y después por algunas zonas de España y de América Latina. Y es uno de los posibles comienzos del seseo y del ceceo. Y ahora vamos a hablar del español medio. Bueno, el español medio, también llamado áurico o de los hilos de oro, por la etapa en la que se dio, que fue de finales del siglo XV a finales del siglo XVII, está marcada por algunos cambios fonológicos y gramaticales que le aportan o alfayate forjas. Se introducen latinismos, que ahora mismo pues, se emplean en la actualidad también, contemplación, admirable, ambición y muchas otras palabras. También es destacable el reajuste de los pronombres personales, pues aquí tenemos casos curiosos, como por ejemplo de vuestra merced, pasó a vuestra merced, que ahora mismo es usted y vosotros, pues lo de la unión de vos y otros. Y los pronombres clíticos, que es cambiar el orden
por ejemplo, de enfermóse y murióse, ahora mismo lo que empleamos es, pues se enfermó, bueno, se emplea ahora mismo sin ese, y se murió. Y lo único, contar una anécdota también del posible origen del cefeo, que es que el Austria Mayor Felipe II pues debía tener un problema y no podía pronunciar muy bien las T's. Entonces el pueblo no se sabe muy bien por qué razón, si por burla o por admiración o lo que fuera, pues adquirió esa manera de hablar y pues debió calar y quedar en algunos sitios. Entonces el español medio se asienta, luego hay una etapa de transición y finalmente desemboca en lo que es el español moderno, que me va a explicar Tomás. Bueno, el español moderno es el actual que tenemos ahora. Es un español que tiene origen en el siglo XVIII, en el principio del siglo XVIII, en 1713, con la creación de la RAE. Pues eso, el objetivo de la RAE es implantar y fijar ya una lengua estándar, que es la que tenemos ahora. Y para ello la RAE se fundó en el 1713 con una reunión y con el lema fija, limpia y da esplendor. La RAE es una institución que llega hasta nuestros días, es actual y pues ha sido pieza clave en el tema literal. Ha guardado textos literarios los ha guardado, los ha mantenido y también ha cuidado mucho la lengua. A lo largo de la historia ha creado bastantes documentos como el Diccionario de la Lengua, como se puede ver aquí, que ocupa toda la portada, y el nombre, Diccionario de la Lengua Castellana, el que se explica el verdadero sentido de la palabra, ocupa la portada, es nombre largo. Luego también tenemos la ortografía española y la gramática española, que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. También se han creado asociaciones de academias de la lengua española. Para expandir más el español moderno, se han comunicado con las academias de México y han dado lugar a reuniones en las que su objetivo era, pues, por ejemplo, incluir algún americanismo o, por ejemplo, implantar academias en aquellos países donde no había. También la RAE ha tenido una labor lexicográfica, como es decir, implantar ya las normas que tenemos ahora en el español actual, que están escritas en el diccionario que hemos visto antes. También se crea una ortografía española, y también el diccionario panhispánico de dudas. Este es muy interesante porque en 1991 se escribían muchas dudas en la página web de la RAE, mucha gente publicaba ahí sus dudas y pues se creó el diccionario panhispánico de dudas, en el que resolvía los orígenes de las palabras, si existían, si era un americanismo, y es interesante para nosotros, no puede ser, como buen comunicólogo, eso. Y el futuro del español moderno se puede basar en este proyecto que es el Observatorio del Neologismo. Es decir, documentar o investigar sobre los neologismos léxicos de países hispánicos. Es decir, si algunos americanismos que tenemos se pueden incluir o no en los diccionarios. Esto lo hemos leído, por ejemplo, en la primera lectura de Borrego, que nos ha sido muy útil y muy entretenida. Y pues eso, se trata de incluir a ver si sí o si no podemos incluir esas palabras. Vale, aquí termina nuestra exposición. Y bueno, mi compañera Cristina os ha planteado primeramente una pregunta. Algunos la habéis respondido muy bien, de dónde viene el origen del español, pero nosotros hemos salido a la calle para ver si los españoles y los nativos conocen realmente el origen. El resultado es un poco chungo, pero vamos a ver si... Vamos a ver. Vemos el cartel de San Juan para ver si los turistas y los amantinos conocen realmente la historia del español aquí en España. Vamos a hacer unas preguntas a los demás. ¿Cuándo surgió el español aquí en España? ¿Cuándo vino? Bueno, el español no ha venido nunca. Es una lengua, tantas lenguas ha habido en España, es un dialecto. Un dialecto que es el castellano, que es el leonés y tal, pues eso puede ser la lengua oficial, las lenguas oficial, como en España, pues es el español, creo que en Prodier,
salió otra vez la lengua. Es que no tengo ni la más remota idea. Hace mucho, tiene que ser hace muchísimos años. Bueno, no hemos pillado esa pregunta. No sé, yo de pequeña fui con mis padres a los monasterios, que eran los hijos de... Y ahí se supone que es la cuna del español, y ahí es donde empezaron a escribir los primeros textos unos monjes, y se supone que... Es muy de la leyenda. Ahí está. De lengua madre, sí, se le apretaron. Sí, como un desarrollo en latín. Pues de los orígenes del español en España, no lo sé, porque en realidad Salamanca en sí, no sé, vosotros sabéis, que empezó como galopanización de San Vicente. La historia de España. Ha habido muchos tipos de español aquí en España. ¿Sabría decirme alguno? Supongo que en la Edad Media habría un tipo español que fuese un español antiguo, como el que estudiamos ahora, yo qué sé, Alfonso X el Sabio y sus Artigas y ese tipo de español. Y alguno más antiguo, me imagino, no sé. Por ejemplo, el de ahora. Ahora, por ejemplo, sí. El de ahora, como El moderno. sí, el moderno, el moderno, sí. El moderno, venga, vale. Ese valorado por bueno. ¿Te parece para ti? ¿Otro más? El tipo, por ejemplo, yo te digo el moderno. El antiguo. ¿Te haría gustado? Vale, ya está. Dinos alguna palabra en latín. Uy, fíjate, es que lo estudié, pero no sé. Paternos letis imperis. Pues sí sabe alguna, pero es que ahora no me doy cuenta, pero de verdad que sí, pero ahora mismo... Ahora, pero nervios. Sí, los nervios, porque ahora me has pillado y no... Amicitia, felicita, felicitatis, propoere, rosa rosae, sempre, años del cordero, años, no sé. Bueno. 200. Bueno, vemos que sabe. El término cerveza, ¿de dónde proviene? Tenemos tres opciones. ¿Del latín, del celta o del alemán? De Celta. ¿De celta? Pues yo diría... Yo de Celta, a lo mejor. Pero no sé, de Celta bien. ¿De celta? Bueno. ¿Alemán y celta? De Celta. ¿De celta? Oye, pues muy bien, acertado. Ah, ¿viste? Pues correcto, ¿eh? Sí. Pues sí, yo de germánico, porque como veo tanta cerveza, no por eso. Esta que mi mamá me mi mamá ayer, bueno, ¿conoces el cantar de mi aquí? ¿No? Entonces no lo podrías cantar ninguna ni de estribillo. No lo podéis cantar. Vale. No, porque yo tengo que ver Otro día. Vale, pues muchas gracias. La conclusión que hemos podido sacar de este vídeo es que los turistas y los españoles no conocen mucho la historia del español aquí en España. Pero para eso ya le pasaremos el juego que acabamos de hacer y que se lo estudien.